Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Muy probablemente ya hayáis visto esos titulares occidentales según los cuales Rusia atacó directamente el casco histórico de la ciudad de Odessa. Dicho ataque resultó, repito, dicen los medios occidentales, en la destrucción parcial de la Catedral de la Transfiguración que se encuentra en dicha ciudad. Estamos hablando de patrimonio de la humanidad, así que hasta la UNESCO ya se ha pronunciado al respecto. Hace nada estábamos hablando de un ataque realizado por las Fuerzas Armadas de Ucrania contra un grupo de periodistas rusos, es decir, un ataque directo contra civiles, puesto que los periodistas no representan ningún tipo de objetivo militar y por supuesto nada tienen que ver con soldados. Un crimen de guerra, donde los haya, pero por alguna extraña razón la UNESCO, bueno, no era su negociado, lo podemos comprender, pero ni la Unión Europea, ni la ONU, ni absolutamente nadie, los medios occidentales, ha salido a condenar estos hechos, ni tampoco ha hablado de nada que ni se medio relacione con un crimen de guerra. Es más, sacaron titulares, de hecho, bastante contrarios a la más mínima humanidad / racionalidad. Titulares absolutamente vergonzosos. Eso sí, hoy supuestamente ha sucedido ese ataque ruso directo contra el patrimonio de la humanidad ubicado en Odessa, y ahí sí, la Unión Europea considera que es un crimen de guerra, la UNESCO condena, no sé quién denuncia, no sé cuántos hablan, todos los medios occidentales publican titulares. No podíamos esperar otra cosa. Bueno, estamos hablando a todo esto de medios occidentales que hasta incluso, valga la redundancia, han encontrado una ocasión para meter a Rusia dentro del tema de las elecciones generales de España, donde pues había algunas personas que decían pues que quizás los resultados habría que ver hasta qué punto serían sinceros o no. Bueno, pues la votación, lo típico, ya sabéis que siempre suele haber un porcentaje de gente, ¿no?, que habla de esa posibilidad de que no sea el proceso más limpio de todos, ¿no? Pues bien, resulta que en los medios occidentales han decidido publicar un maravilloso titular según el cual las páginas web de las principales instituciones españolas que tienen que ver precisamente con el sistema del voto han sido hackeadas por unos hackers que si prorrusos, que si rusos, bueno, en fin, que pase lo que pase, salga lo que salga, hasta en unas elecciones generales de España, al final, a ojos de los medios occidentales, termina siendo necesariamente culpa de Rusia. Pero ¿qué es lo que ocurrió en Odessa realmente? Yo creo que en varias ocasiones ya hemos hablado de cómo funciona generalmente pues este proceso, por llamarlo de alguna manera, en el cual al final termina habiendo o destrucciones dentro del casco urbano o pues una cantidad importante de víctimas entre civiles, generalmente víctimas civiles, y hemos dicho que esto se debe básicamente a las propias Fuerzas Armadas de Ucrania, o más concretamente a la defensa aérea ucraniana, pues que se trata en su gran mayoría de misiles S-300, que son misiles soviéticos, que son misiles muy viejos, pero aparte de eso, que no han recibido el mantenimiento necesario y por lo tanto fallan más que una escopeta de feria. Esto lo hemos hablado por activa y por pasiva, y es básicamente lo que ha sucedido en Odessa, con la diferencia de que esta vez además hay pruebas absolutamente fehacientes, gráficas, que vamos a ver enseguida, de lo que ha ocurrido allí. O sea, por un lado ya hemos visto los titulares occidentales, claro, no te iban a decir otra cosa, hombre, te van a contar, aunque lo sorprendente es que en su momento, a veces, como van publicando sin ton ni son, pues de vez en cuando se les escapa hasta alguna verdad, así que los propios medios occidentales en su momento, algunos de ellos, hablaron de que los misiles, o sea, la defensa aérea ucraniana
sencillamente no puede con misiles rusos. Claro, sale el misil ucraniano para interceptar ese misil ruso y lo que sucede es que pues unas veces cae a mitad de camino, otras veces pues no llega y al final se termina derrumbando, otras veces sale directamente en dirección contraria, como ya sucedió con unos misiles ucranianos que salieron en dirección Polonia, terminaron cayendo en suelo polaco, protagonizando, prácticamente desencadenando la Tercera Guerra Mundial de forma absolutamente directa. Y eso no fue porque los misiles rusos se hayan dirigido a Polonia, obviamente no. En Rusia, ya sé que en los medios occidentales se intenta vender siempre que en Rusia es que no hay un listo por cientos de metros, de kilómetros, mejor dicho, cuadrados, que es que la población es, vamos, que no vale para absolutamente nada, pero lo cierto es que estamos hablando de un país que le está plantando cara a toda la OTAN, que está enviando armas a Ucrania constantemente, que está ayudando como puede, que está manteniendo esta guerra por todos los medios y bajo pues prácticamente cualquier circunstancia, y eso Rusia lo hace sin la ayuda de ningún país. O sea, todo lo que incluso compra en otros países, como pudieran ser por ejemplo los drones de Irán, Rusia esto lo paga de su bolsillo. Añadirle además las sanciones. O sea, creo que objetivamente podemos hablar de que a la cabeza de ese gran país de la Federación de Rusia no está precisamente un ignorante cualquiera, que pues es lo que quieren intentar vendernos desde los medios occidentales, que es Vladimir Putin. Así que no, los rusos ni estaban disparando entonces hacia Polonia, ni ahora obviamente tienen ningún beneficio en la destrucción de una catedral, en disparar a la población civil. O sea, tenemos que comprender que se trata de una población, y la ciudad de Odessa muy particularmente todavía no se sabe qué suerte va a correr, si al final termina formando parte de Ucrania o termina formando parte de la Federación de Rusia, como ya ha pasado con tantas otras ciudades. O sea, que se trata de unos civiles que Rusia quiere que vivan en un momento dado, o pudiera querer, ¿no?, que vivieran en un momento dado felices bajo su bandera. Así que atacar a esa población civil es absolutamente contraproducente para Rusia. Eso por un lado. Por otro lado, imaginaos lo que cuesta un misil de esos. O sea, estamos hablando de misiles absolutamente estratégicos, de largo alcance, de alta precisión. Son cientos de miles de dólares lanzados ¿a qué? A destruir, a hacer añicos una catedral, lanzados contra un edificio residencial, 4 coches destruidos en Ucrania. ¿En serio? Por el amor de Dios. Y aparte de eso, pues obviamente tenemos el hecho de que la contraofensiva va fatal, que Ucrania necesita algún tipo de titular para pues volver a pedir más defensas aéreas, volver a pedir más ayuda, obviamente militar, por parte de Occidente. Sumemos las dos cosas y al final pues obtenemos una curiosa teoría. Pero además de la teoría, vamos a los hechos. Ya hemos visto, repito, los titulares occidentales. Vamos con la versión del Ministerio de Defensa de Rusia. Todos los objetivos designados para la destrucción y destruidos en la noche del 23 de julio, donde el régimen de Kiev, junto con especialistas extranjeros, preparaban actos terroristas contra la Federación de Rusia, se ubicaban a una distancia segura del complejo del templo, es decir, de esa catedral de la Transfiguración. La planificación de ataques con armas de precisión contra la infraestructura militar y terrorista del régimen de Kiev se lleva a cabo sobre la base de información cuidadosamente verificada y confirmada a través de varios canales, obviamente excluyendo la destrucción de instalaciones civiles donde se encuentra la población civil, así como objetos de patrimonio cultural e histórico. Era obvio, pero por si acaso, pues lo repiten. Y por último, teniendo en cuenta las imágenes de la iglesia de la Transfiguración publicados por los residentes locales, la causa más probable de su destrucción fue la caída de un misil guiado antiaéreo ucraniano como resultado de las acciones ignorantes de los operadores de los sistemas de defensa aérea que las Fuerzas Armadas de Ucrania
colocan deliberadamente en áreas residenciales de los asentamientos, incluso en la ciudad de Odessa. Esto también es cierto y así lo hacen pues básicamente para que Rusia no pueda atacar estos sistemas de defensa aérea por un lado, y por otro pues si al final terminan causando alguna víctima, algún daño o lo que sea, pues este sea el máximo posible, por muy, digamos, extraño que os pueda sonar, pero es así, para luego poder culpar a Rusia de estos hechos, sabiendo a la perfección que los medios occidentales obviamente comprarán la versión ucraniana. Pero esto no es todo, o sea, obviamente tenemos las declaraciones del Ministerio de Defensa de Rusia, que no tendrían por qué causaros ningún tipo de confianza, pero lo más objetivo en este caso son los vídeos grabados directamente por la población civil de la ciudad de Odessa. Vídeos en los cuales han sido varios. Es cierto que en Ucrania está prohibido, te pueden detener por eso, te pueden meter en la cárcel, así que bueno, pues son como de muy a lo lejos, pero en uno de ellos particularmente, todos ellos, a todo esto los compartí en mi canal de Telegram. Os dejo el enlace en la descripción y también en un comentario fijado para que podáis leer la publicación, para que podáis ver los vídeos en cuestión. Mi canal de Telegram, a todo esto recuerdo que es @liusibaya o @liusibaya todo junto, como el resto de mis redes sociales, y es precisamente allí pues donde podéis estar al tanto de la última actualidad, que muchas veces no entra en estos informes sencillamente porque el tiempo es limitado. Y en particular de todos estos vídeos es interesante uno de ellos donde se ve, es un vídeo de tan solo 12 segundos si no me equivoco, os lo reproduzco por aquí, donde en el segundo número 8 se ve perfectamente, o sea, se alumbran momentáneamente las cúpulas de la Catedral de la Santa Asunción. Por un lado, y por otro lado también se puede apreciar la aguja de la Catedral de la Transfiguración, que es precisamente la que ha sido destruida supuestamente por viles ataques de Rusia. Os dejo por aquí también la imagen de la ubicación de dicha catedral y esa pequeña captura de pantalla, ¿no?, donde se iluminan las cúpulas de una catedral, la aguja de la otra. Y claro, lo que se ve en este vídeo es precisamente un misil de la defensa aérea de Ucrania cayéndose en picado, explotando, impactando. Y claro, cuando vemos el destello se aprecia perfectamente dónde impacta ese misil. Es decir, toda la destrucción, así como las víctimas provocadas en Odessa, supuestamente por ataques rusos, que efectivamente han tenido lugar y fueron masivos, han sido provocadas no por Rusia, como quieren hacerte creer los medios occidentales, sino por las Fuerzas Armadas de Ucrania, o más particularmente por la defensa aérea de Ucrania, que una vez más ha demostrado que su trabajo es bastante deficiente.